Hoy en No Culpes nos metemos de lleno a lo que tiene que ver con... Claro, hablamos de masones. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y así es, el año pasado hablamos de los masones. Hicimos un informe especial, lo que tiene que ver aquí en Mendoza. Bueno, doblamos la apuesta y hoy tenemos a las máximas autoridades a nivel nacional para que nos hablen acerca de los masones. Los masones tienen mucha historia, mucha historia. Y mucha gente está confundida en lo que hace. Por eso, esta noche vamos a hablar absolutamente de todo. Ya te digo que si quieres participar, podés entrar en nuestras redes sociales, @NSN Canal 9. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter. Y recordá que todos los episodios de No Culpes están en nuestro canal de YouTube, Replay Contenidos. Podés ver absolutamente todo. Dicho esto, voy a presentar a los invitados e invitada de esta noche. Pablo Lázaro, gran maestre. ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, un gusto tenerlo. Igual. Gran maestre. Después vamos a ir desarrollando. Voy a recibir a ella, María Elena Castillo. Ella es la Gran Logia Femenina de Argentina. ¿Está bien? Sí, muchísimas gracias. Y encargada acá en Mendoza. No, yo soy la gran maestra de la Gran Logia Femenina de la República Argentina y agradezco también la invitación, más allá de que estoy en casa, porque yo soy de Mendoza, así que... Me encanta gran maestra, se dice. Sí. Me gusta, Gran maestra a nivel Argentina. Muy bien, ahí vamos a desarrollar después qué hace cada uno. Perfecto. Y cómo... Voy a recibir también a Rubén Rosas, es consejero de la zona de Mendoza, ¿está bien? Consejero zona 8, que incluye Mendoza, 8. San Juan y San Luis, las 3 provincias. Muy bien, bienvenido. Gracias. Voy para este lado, voy a Eduardo Lázara, él es vicepresidente de la masonería. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Muy bien. Muy perfecto. Y Luis Guardia, nuestro amigo Luis Guardia, que siempre está, él es integrante también de la masonería. Exacto, acá estamos. Acá estamos, hemos traído conjuntamente con Consejero Zonal. Es un placer tener a las máximas autoridades, ¿no? Acá de la masonería. O sea, más claro, imposible. Imposible. Y con vos. Le decíamos el tema de los looks. Esto no fue a propósito, vamos a contarle a la gente. Esto fue casualidad, ¿no? Todos de negro. Yo dije, ¿por qué no me avisan que vienen de negro? Pero vine de blanco, ¿no? Hay que decirlo al aire también. Lo que uno dice fuera del aire hay que decirlo al aire también. Pablo, voy a arrancar con vos, ¿sí? Cuando uno dice gran maestre dentro de la masonería, ¿qué es el gran maestre? El gran maestre es el presidente de la Gran Logia. La Gran Logia es la federación de logias que están en el territorio nacional. O sea, la masonería trabaja en grupos llamados logias, sí, que tienen distintos objetivos, se conforman de la más diversa cantidad de gente desde el punto de vista ideológico, filosófico y demás. Y esa agrupación en una federación es la que llamamos Gran Logia. Cada 3 años eligen sus autoridades. He sido designado gran maestro, o sea, presidente, junto a un grupo de oficiales de todo el país. Bien. ¿Y cómo se elige el gran maestre? Digo, para que vos seas hoy la máxima autoridad, ¿no?, de los masones. ¿Cómo se elige? Nosotros celebramos cada 3 años una asamblea, sí, donde todas las logias tienen una representación. Cada logia tiene un delegado cada 21 miembros de esa logia. O sea, cada logia tiene aproximadamente 3 delegados ante esa asamblea, que elige entre distintos candidatos con un voto secreto quien considera que puede ser su presidente. Perfecto. Y esto es por una mayoría a nivel nacional. Exactamente, o sea, son todas las logias del país, ¿no? Se eligen cada uno de los oficiales para las distintas dignidades, por ejemplo el presidente, pero también el consejero, o sea, el representante de la Gran Logia en una zona, el que se encarga de las finanzas, el que se encarga de las acciones filantrópicas, etc. Bien, ¿y hay candidatos, varios candidatos? Sí, existen espacios, ¿no? No hay partidos políticos como los conocemos, pero sí espacios con corrientes de ideas diversas. Nosotros llegamos a la máxima conducción en una elección donde había 3 listas o 3 propuestas distintas. Bien, ¿y cuál es su corriente? Nosotros somos una corriente que nace en el año 2008 con la idea de que la masonería no tiene nada que esconder. Muy por el contrario, tenemos mucho que contar sobre lo que hizo la masonería a lo largo de la historia a nivel internacional y nacional, y estamos apostando fuertemente una puesta en valor comunicacional de la institución. Es decir, nosotros mostramos la masonería, qué hacemos, qué hicimos, qué estamos haciendo, quiénes la conformamos, respetuosos de nuestra historia, pero hablando de nuestro futuro.
Bien, o sea, reforzando un poquito la comunicación externa, porque es cierto que hasta el momento nadie conocía de los masones, o se conocía como esa cosa de extraños extraños misteriosos que conformaban ciertas personas, y si no mal me equivoco, ¿no? La historia lo dice así, digo, en su comienzo la masonería no era para todos, digo, era la gente que ocupaba cargos importantes, digo, en nuestro país. No necesariamente, la masonería es una agrupación que en su momento... Pero en su momento no comenzó... No, por eso, pero fue secreta, sí. Porque en distintos lugares del mundo, nuestro país no es la excepción, sí. Conspiraba contra los regímenes absolutistas. Sí. Por ejemplo, en algún caso contra los monarcas, aquí luchaba por la libertad de los distintos pueblos de América, por eso San Martín y otros libertadores fueron parte de nuestra institución, pero con democracia. Esta es una asociación que decimos que es discreta, no secreta. Bien, y al mismo tiempo apostamos a esta apertura. Porque también es cierto que como la masonería es un espacio de libre pensamiento, ningún régimen totalitario soporta una institución libre pensadora, que le preguntes permanentemente por qué. Y por eso ha sido perseguido cualquier masón, la masonería en general, a lo largo de la historia en las dictaduras. Ese es el prurito por el cual muchos masones prefieren no mostrarse como masones. Nosotros somos un grupo de masones que fuimos iniciados en democracia y al contrario, queremos cada vez día más orgullosos de decir que somos masones. Bien, vamos a ver las imágenes, tenemos algún reel, ¿no? De imágenes donde vemos algunos símbolos, vemos algunos personajes, como dijiste también San Martín. ¿Hay un símbolo universal, digamos, donde todos deben utilizar el mismo símbolo o se diferencia en cada país, en cada provincia? La masonería es una federación internacional, digamos, todos hablamos a través del símbolo y nos comprendemos. Cada gran logia adopta quizás algún sabor de símbolos, ¿no? Pero hay símbolos universales como el que están viendo, la escuadra y el compás, tiene múltiples interpretaciones, porque justamente lo rico de la masonería es que enseña a través del símbolo. Y lo fantástico del símbolo es que el libre pensamiento no es dogma, no es que no se discute, al contrario. Para vos es una cosa, para él es otra, para mí es otra, y seguramente en 10 años la vamos a interpretar de una manera distinta. ¿Y esos espacios de discusión, dónde se dan, cuándo se dan? Bueno, las logias tienen días y horarios de reunión, ¿no? Por ejemplo, las logias de aquí de Mendoza tienen 2 sedes, que tienen, hay logias que trabajan los martes, otras los jueves, tienen su objetivo, algunas se dedican a la filantropía, otros se dedican a trabajos históricos, y un gran porcentaje en el país, diría el 90%, son logias que llamamos eclécticas, es decir, que se dedican a la historia, al debate filosófico, a la actividad filantrópica, así un poco de cada cosa, que es la fortaleza de nuestra institución, que todas las aventuras del espíritu son bienvenidas. ¿Es una logia que comenzó con nombres? Hace 300 años, la corriente que representamos nosotros se inicia solamente de hombres. En el mundo hay algunos lugares donde todavía es solo masculina. Aquí tenemos felizmente la oportunidad de trabajar en conjunto, la Gran Logia de la Argentina, hoy de la corriente masculina, y la Gran Logia Femenina de la Argentina. ¿Por qué? Algo que dijiste, pueden hablar todos, quiero decirle, no hace falta que pregunte a cada uno, que quiera opinar, hablar. Estamos en una reunión. Fíjense que estamos todos en una reunión. No haga hablar porque después nos va a tener que... No, me encanta. Yo hago una sola pregunta, pero pueden todos hablar, pueden responder, pueden todo. Cuando nosotros hablamos, que vos me dijiste discretos, somos discretos, no es que... Vamos un poquito a la historia, ¿sí? Te voy a llevar a San Martín, te voy a llevar a Sarmiento, te voy a llevar a aquellos que pertenecían. ¿Por qué se habla como algo que tomaban decisiones, como que tenían mucho poder, como que guardaban información, como que manejaban de una u otra manera el país en ese momento? Bueno, gran parte es mito. La verdad es que hay logias que trabajaban por la independencia, nombrando a estos particulares masones, pero también hay logias, como por ejemplo la logia docente, que se dedicó a trabajar por la ley, para forjar la ley 1420, educación libre, laica y gratuita, pero también había logias de inmigrantes italianos que con sus propias manos construían escuelas, ¿no? Digamos, es decir, la masonería es una federación de logias de personas que piensan totalmente distinto, pero que a su manera y desde su lugar todos intentan hacer una sociedad mejor. Me gusta, sociedad mejor. ¿Cuál es la sociedad? Y voy acá hacia vos. Te voy a... Hablemos de sociedad mejor, ¿no? De una sociedad mejor, y me imagino que el rol femenino es importante, y con todos los cambios también que está teniendo la mujer hoy en día.
¿cómo impulsás o cómo se impulsa desde la masonería a la mujer, ¿no? Para que también vaya y conlleve estos cambios que hoy en día estamos viendo. Bueno, como... ¿Están de acuerdo, están en desacuerdo con lo que la mujer hoy está manifestando? Vamos por partes. Eso, te hago varias preguntas. Vamos por partes. La masonería femenina, indiscutiblemente, no tiene 300 años como la masonería masculina, porque la masonería masculina nace, como la conocemos, para los varones. Sí. Momento histórico, tiempos históricos, la mujer vedada de todos los espacios públicos. No fue la excepción. Nuestra institución en aquel momento no se salió de esos patrones. Bien. Pero indiscutiblemente... en esta búsqueda de transitar por distintos espacios, las mujeres fueron demandando sus derechos. De hecho, la masonería femenina nace como una lucha del feminismo. Bien. Nace y se instala en Francia, en donde por primera vez, en el 1782 más o menos, se permite que las mujeres, o yo digo en la actualidad las subjetividades femeninas, puedan transitar esos espacios. Y allí nace el derecho internacional mixto. Bien. ¿Y qué consiste esto? En la participación conjunta dentro de los mismos espacios entre hombres y mujeres. Nuestro tránsito por la institución hace que cada uno de nosotros, al alcanzar determinado grado, pueda juntarse, como dijo recién el ingeniero y colega masónico acá, en logias, en talleres, en espacios en donde aglutinan o se abrevan un montón de ideas y se trabaja en función de objetivos determinados, o a veces no determinados, pero sí genéricos o eclépticos, como dijo el ingeniero Pablo Lázaro. La masonería femenina es parte de este proceso porque 7 personas o 7 mujeres o 7 varones pueden conformar un taller. Así empiezan a nacer los grandes orientes femeninos. La masonería femenina, en general, en todas partes, lo que intenta es posicionar a la mujer intelectualmente, socialmente, económicamente, y es el objetivo de las grandes logias en América, en Europa y obviamente también el nuestro. Es transitar en un espacio en donde las subjetividades puedan participar de todos estos saberes, puedan debatir, porque aparte el objetivo final de la masonería es la conformación de ciudadanos. Y ahí me atrevo a agregarle a lo que dijo Pablo, esto de la asociación del imaginario colectivo con el poder tiene que ver con ese compromiso natural interno que cada uno de los masones y masonas asumimos de trabajar concretamente en cambiar la realidad para hacer una mejor sociedad para el bienestar de la humanidad. Entonces es allí donde muchísimos de los hombres y hoy de las mujeres que integran la masonería femenina van tomando posiciones en los distintos estamentos de la sociedad, en lo gubernamental, en las instituciones civiles y demás, para ir impregnando a la sociedad de lo que son nuestros principios y valores. ¿Y cuáles son? No son nada tan lejano de cada uno de los sujetos que viven en las comunidades. Aspiramos a la búsqueda de la verdad, a defender el libre pensamiento, a tener estados laicos, a trabajar para la libertad absoluta de conciencia, libre de fanatismos, libres de dogmas. ¿Por qué sucede? Esto le pregunto a todos, ¿no? Y pueden hablar todos. Digo, ¿por qué sucede que cuando hay debates fuertes en la Argentina, ¿no? Digo, empecemos con el feminismo, empecemos con el aborto, con el tema también, obviamente, de todo lo que implica la sociedad. ¿Por qué no se ve la voz de la masonería en esto? Digo, ¿por qué uno no sabe lo que piensan, uno no sabe para dónde van? Bueno, nos hemos expresado, quizás no lo suficiente. No, digo, expresar masivamente me refiero. Que uno lo tenga, viste, en la que digas, porque digo, la verdad es que utilizaste, yo anoté algunas palabras, posicionar, mejorar la sociedad. Y es fundamental también esto, digamos, en escucharlos, de cómo es. Porque, digo, en el común popular por ahí uno no sabe para dónde va. Sí. Te lo cuento con un ejemplo. Fue mediáticamente importante que en Salta se habían instalado la idea, finalmente se hizo, de la educación religiosa en escuelas públicas. La masonería está con el laicismo, no está en contra de ninguna religión, sino que pone en pie de igualdad a todas las religiones. Con lo cual,
que segreguen chicos por su religión, nosotros hicimos oír nuestra voz a tal punto que no solo se inició una demanda en Salta por la Gran Logia Femenina de la Argentina, sino que nos hemos presentado ante la Corte Suprema de Justicia como Gran Logia, como amicus curiae, defendiendo la posición del laicismo. Y así con varias otras cuestiones, por ejemplo, recientemente hicimos un plebiscito interno y estamos trabajando en aportes a los legisladores para cambiar la ley de muerte digna, ¿no? Pero también estamos trabajando en cuestiones de medio ambiente, en el tratamiento integral. Qué bueno que lo digas, porque a veces uno desconoce, ¿no? Y mi pregunta va más del desconocimiento que de otra cosa. Digo, cuando uno los escucha, claro, trabajan desde otro lugar. Digamos, por ahí no tan mediáticamente, pero sí tocando las puertas que deben tocar. Exacto, en esta confluencia de ideas que es la masonería, otro ejemplo concreto es la Ley de Educación Ambiental que se aprobó hace poco. Uno de los 5 proyectos que estuvo dando vuelta por el recinto logró rápida adhesión de 15 universidades nacionales, más de 25 consejos deliberantes, que lo hemos presentado en el Senado a través del senador Marino, que él públicamente dijo, este es un proyecto de la Gran Logia de la Argentina, de la Masonería Argentina, que hemos presentado en conjunto, que fue aprobado por unanimidad. Porque ese es el método masónico, como decía aquí la gran maestra, que es, trabajemos en aquello en lo que estamos de acuerdo. Después la arena electoral hará lo propio en que, bueno, si el pueblo en general quiere un sabor u otro desde lo partidario. Pero nosotros trabajemos en medio ambiente o en aquello que difícilmente podamos estar en desacuerdo. Para mí, si me permitís, me parece que hay que poner o subrayar lo que tiene que ver con la metodología que nosotros usamos en términos de trabajo, que es juntarse en grupos más o menos chicos, debatir una idea, sacar una idea síntesis de las diferentes posiciones que se van adoptando y recién a partir de ahí empezar a macerar una idea un poco más grande que pueda ser llevada hacia el afuera. Nosotros tenemos muchas actividades, además de las que contaba el ingeniero, que tiene que ver con acciones concretas, filantrópicas, de trabajo con la comunidad, de apoyo a comedores comunitarios, de apoyo a apoyos escolares, etcétera, que también forman parte de nuestra construcción interna. Para nosotros es muy importante la filantropía y en ese sentido también, no solo individualmente, sino también institucionalmente, vamos tratando de construir ayudas, no solo como institución, sino aportando como corriente hacia las diferentes necesidades, aquellas cosas que esos sectores requieren. Me parece que también eso hace a la forma que se ve desde afuera, que a veces parece tan quieta, tan callada, pero sin embargo está en permanente movimiento. Está en proceso, movimiento, proceso. ¿Qué fuerza, entre comillas, poder, influencia tiene la masonería para con la gente que tiene que tomar decisiones y ir pujando ahí, ¿no? Bueno, nosotros nos presentamos institucionalmente y en todo gobierno democrático hay, hubo y habrá masones, con lo cual hay y hubo y habrá masones ministros, jueces y demás, pero también un ciudadano que tiene su oficio, que viene a la masonería a formarse y a aportar su granito de arena, pero adentro de la institución somos todos hermanos, independientemente de la jerarquía que pueda tener afuera o su poder económico. En la institución el principio de igualdad se hace carne. Recién hablábamos medio en chiste del negro y blanco. Para nosotros esto es un uniforme. O sea, no importa qué ropa puedas tener, o nosotros vamos de traje oscuro, significando justamente la uniformidad, no de ideas, la uniformidad desde el punto de vista de la igualdad de derechos y de oportunidades. Además, nosotros decimos la masonería a través de sus hombres. No tomamos a la institución como algo en masa que tiene que hacer algo, sino nosotros nuestra particularidad y saliendo de la masonería hacia afuera, y a veces sin manifestar que somos masones, porque si no nos estamos poniendo en compartimentos estancos, sino el hecho de influir en la sociedad, pero no como una cuestión, como una exigencia, sino como una adaptación de nuestras ideas, que la sociedad las tome como tal y con gusto. Y para eso
nos gusta salir más bien por el ejemplo que por otra cosa. Por eso que públicamente no salimos con lo que ustedes pueden estar viendo con los uniformes, sino en la calle somos públicos y muchas veces poca gente conoce nuestra situación de masones, salvo aquellos que ejerciendo determinados cargos tenemos que salir públicamente, pero la mayoría silenciosamente hace su actividad en la sociedad y no en contra de nadie, sino a favor de todos. Eso es lo importante. Creo, Sí, perdón, por favor. creo que para sumar a lo que han dicho todos mis hermanos, me parece de que la clave que nos caracteriza es la conformación de ciudadanos, pero para una construcción conjunta. En donde utilizamos y se pone tanto en balance la necesidad inmediata de la solidaridad, de la inmediatez que a veces genera el asistencialismo, por decirlo de alguna manera, y por el otro lado, la gran posibilidad de entregar herramientas. Entonces las herramientas para hacer una sociedad más libre, para ser sujetos más libres, se entregan a través de la educación, a través del trabajo, a través de la formación. Y todo esto hace que los masones podamos trabajar en cada uno de los espacios en donde cada uno sienta que va a ser útil para ese cambio, para esa transformación. Entonces, habrá quienes se posicionan de alguna manera en lo público y lo dan a conocer, y habrá otros que no, y sin embargo están en los mismos espacios. Esto también tiene que ver un poco con la historia de los pueblos, con la estigmatización sufrida muchas veces por la masonería, en donde tener siempre a un libre pensador frente fue una situación compleja, porque no te puedo rotular, es decir, sos católico, sos protestante, sos agnóstico, ¿qué sos? Y esta construcción, que es lo que nos permiten, en un debate plural y abierto, llegar a esa síntesis que decía él, a ese punto de encuentro a partir del cual vamos a poder seguir trabajando a futuro. Y este es el gran desafío nuestro, no solamente entregar la ayuda al comedor que sabemos que se necesita, al asilo de ancianos, al hospital, sino de dónde vamos a trabajar para cambiar la historia en las leyes, en los espacios públicos, en la justicia, porque como también dijo otro de mis hermanos, por lo que hacemos se nos reconoce. Hay un hilo conductor entre lo que decía la hermana y los hermanos recién, y contesta una de tus preguntas, que es ¿por qué o de qué manera influimos? ¿No? Y es clave, como decían ellos, si bien la masonería hace caridad o asistencialismo, la verdad es que la palabra clave que usamos nosotros, que es uno de nuestros pilares, es la filantropía. Porque la filantropía, como dijo alguien hace mucho tiempo, no se trata de darle a un hombre pescado, sino de enseñarle a pescar, que tenga sus herramientas y tratar de solucionar los problemas de fondo. En eso trabaja la masonería. No, y por ahí escucho el discurso, ¿no? Si tenemos las imágenes, a ver, las imágenes de cómo es acá en Mendoza, nosotros hicimos un informe especial el año pasado, acerca, bueno, de todo, ¿no? Esto sucedía el año pasado cuando Luis Guardia nos abrió la puerta, ¿no? De uno de los lugares, y conocimos a algunos masones, y conocimos el lugar. Más o menos este formato, ¿no? Formato lo digo entre comillas, ¿no? ¿Lo respetan todos los que son templos? Sí. ¿Templos? Sí. Ajá. Más o menos en general, Más o menos es... en el mundo tienen esta misma disposición, Ajá. tal cual. De hecho, hay incluso... esto es acá, sí, Ajá, es acá en Mendoza. La ciudad de La Plata, por ejemplo, fue desarrollada por Dardo Rocha y distintos masones, vista de arriba, tiene esta misma disposición que viste vos, que es un templo masónico. Sí, la verdad es que todo esto es como prácticamente hasta los símbolos, todo. Los objetos, todo. La posición, la manera de trabajar. Para nosotros el templo también es un símbolo. Ahí hablabas del gran arquitecto del universo, que también es un símbolo. Para el creyente Dios, para el ateo será el progreso. Nosotros hablamos del gran arquitecto del universo. Las formas en las que se conformó el universo. Exactamente, tal cual. Me encanta. Estamos me encanta este ida y vuelta que estamos teniendo, porque yo por ahí lo que les traslado es un poco el pensamiento popular, ¿no? Y esta cosa que la gente por ahí se puede estar preguntando en su casa. Y está bueno que estén aquí dando la cara y respondiendo absolutamente todo. Yo me voy un poco atrás, ¿no? Y a mí me encanta lo que vos me estás diciendo de esto de poder expresarse, de poder utilizar los medios para poder visibilizar lo que hacen. Pero también es cierto que la sociedad, ahora un poco más desestructurada, ¿no?
se quedó con un pensamiento en los masones. Convengamos que algunos referentes masones no eran los indicados para la igualdad, ¿no? Y si hablamos de un Sarmiento, tenemos que hablar de que favorecía a ciertas personas y a otras no. Hablamos de Mitre, hablamos de próceres que nosotros creíamos que toda la vida nos hicieron creer que era lo máximo en esta Argentina. Después cuando uno va conociendo la historia decís, mira lo que hizo Sarmiento, ¿no? Esta cosa de elitista, esta cosa de destruir nuestra cultura. Claro, y quedó un pensamiento, ¿no? Que los masones son una élite, que los masones son un grupito, que los masones no impulsan la igualdad, todo lo contrario, por todas las acciones que hicieron. Hoy vos venís acá, estás manifestando obviamente lo que hacen, lo que realizan, y también abro debate lo que ha cambiado, ¿no? La masonería. Porque digo, que ustedes estén hoy acá hablando de cómo trabajan, me parece un avance desde Sarmiento hasta ahora increíble. Lo que pasa es que confluyen muchas cosas ahí, ¿no? De la misma época, como te decía hace un tiempo, más allá de Sarmiento. Más allá. Y eso sabía. Pero viste que nos quedó ese gustito amargo de la... Entiendo, pero digamos, por eso la masonería se nutre de distintas corrientes de pensamiento. Esa es una. Hay una. Hay una. Ajá, hay ¿Me una permitís agregar Sí, por algo, supuesto. Pablo? Sí. Y de seres humanos reales y concretos, Claro. de tiempos históricos y de geografías, en donde hoy mirar la historia de otro tiempo nos va necesariamente a hacer que nos paremos en otro lugar, porque no somos los mismos. Y los masones trabajamos para no ser nunca más los que éramos, para ser mejores todos los días. Entonces, necesariamente somos parte de esa historia, con aciertos y con errores. Pero ¿qué es lo que vamos a rescatar? Y esto creo que es muy típico también de nosotros como sociedad. Siempre nos paramos en ver lo que nos diferencia y lo que nos distancia. ¿Qué nos legó? Nos legó seguramente una ley que hasta hoy no ha podido ser modificada en lo sustancial. Cambiaremos las formas, pero no es esencia. Seguramente el hermano Sarmiento puede tener muchas objeciones de los ciudadanos y de los propios hermanos. Ahora, ese sujeto real, concreto, en un tiempo histórico, pudo hacer una diferencia en una sociedad que nos legó hasta el día de hoy un montón de cosas. Lo mismo si tomamos a San Martín, lo mismo si tomamos seguramente de los próceres, indiscutiblemente la figura más controvertida de Sarmiento. Pero seguramente San Martín es la figura menos controvertida. Total. Pero nosotros lo que aspiramos, me parece, o por lo menos yo, me parece que es importante, es qué vamos a hacer nosotros más allá de lo que hicieron nuestros predecesores. Palabra difícil. No, pero se me cosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a cambiar nosotros? ¿O vamos a seguir pensando que lo que se hizo no tiene forma de modificarse? ¿Vamos a seguir poniéndonos techos o vamos a salir con pisos para trabajar a futuro? Y lo mismo nos pasa hoy, porque llega un gobierno y no importa el color político que sea, tiene que denostar al que estuvo antes. Y lo mismo pasa dentro de los partidos políticos y de todas las instituciones. Y la realidad es que lo que deberíamos decir, yo no pienso igual, pero a partir de este punto es de donde quiero construir. ¿Qué sumo? ¿Qué vengo a sumar yo a esta historia? No que vengo a denostar del otro. No importa si el otro está al lado mío y es un par en este tiempo histórico o si es de otro tiempo. Si no, no vamos a construir nunca una sociedad que trabaje en pos de la construcción nacional. Total. En el plano internacional pasa exactamente lo mismo. Porque vos podés decir qué tienen en común Bakunin, padre del anarquismo, Henry Ford y Salvador Allende con San Martín. Todos eran masones, ¿no? Digamos, pero cuando uno analiza, no sé, su accionar, cómo volcó la masonería a su forma de actuar, empezás a encontrar hilos conductores. Bakunin, padre del anarcosindicalismo, un método de organización. Henry Ford, huelga a decir, el método de producción, totalmente alejado uno de otro, pero tienen un hilo conductor. Allende y San Martín, huelga a decirlo, pues son más conocidos. Ahora, la masonería no quiere decir, o siempre decimos internamente, que vas a entrar, vas a abrir la puerta y te vas a encontrar con San Martín, Sarmiento, Belgrano. No, te vas a encontrar con nosotros. Aunque entres buscándolo. Vamos a estar nosotros. Pero sí te puedo prometer que nosotros te vamos a dar las herramientas para que en tu ámbito, en donde vos te desarrolles, seas un libre pensador. Es decir, seas un San Martín, Sarmiento, Belgrano, Allende,
o quien... O un poco de todo. O un poco de todo junto. Porque fomentamos que el ciudadano, como decía la colega recién, permanentemente se haga esta pregunta que ha derrocado a las antiguas sociedades monárquicas y demás, que es preguntarse por todo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te convierte en un libre pensador. Bien, me gusta esto, me está gustando la charla, esta cosa de ida y vuelta y todo lo que... Bueno, porque un poco lo que también la gente piensa, ¿no? Esto de encontrarse y decir, bueno, pero los masones siguen siendo exclusivos, los masones siguen siendo elitistas, los masones... Y está bueno esto de empezar como a hablar, qué son, desmitificar, ¿no? Esto de la creencia popular. Vamos a una de las plaquitas que tenemos armada, una de las plaquitas, a ver, porque armamos plaquitas de acuerdo a las preguntas que nos van haciendo la gente. Bueno, ¿quién fue el primer masón? Es una ¿En el mundo o acá o...? Producción. Producción, ¿qué dice? Bien. Acá. Redobló la apuesta, dijo, en el mundo y acá. Bueno, pues yo puedo hablar acá institucionalmente. Acá, en el mundo, tachala. El primer gran maestre en la Argentina, institucionalmente, fue José Roque Pérez. Si bien hubo muchos masones antes de 1857, por la Revolución de Mayo y demás, nuestra gran logia tuvo su primer presidente, o sea, soy heredero de, si querés llamarlo, José Roque Pérez, que fue el artífice de la Unión Nacional. En 1857 crea la Gran Logia de Argentina, entre otras cosas unió a Urquiza y Mitre, las famosas batallas de Pavón y Caseros, que sin el componente de la masonería no se entiende cómo Urquiza, prácticamente por pasar por arriba de Mitre, en un momento da media vuelta y se va. Bueno, se celebró una reunión, llamamos la tenida de Unión Nacional, que nos dio, fue el germen, por eso lo contesto uniendo esto, de lo que hoy conocemos como la Nación Argentina. José Roque Pérez dio su vida, y este es un paralelismo interesante, en la epidemia de fiebre amarilla. Hoy estamos trabajando con masonería también fuertemente en lo que fue la pandemia, ¿no? Perfecto. Vamos a la segunda placa, señor director. Pero no me preguntaste a mí cuál fue la primera. Perdón. Anda, fuera. Está bien que me equivoqué con una palabra, pero no era para tanto. No era para tanto. No, la producción dijo que... No. ¿Quién fue? Muy bien, me encanta. ¿Quién fue la Marie Desmer, una mujer francesa, una periodista, libre pensadora, que fue iniciada por varones. Y a esos varones les costó que los censuraran y los excomulgaran de la institución, por decirlo simbólicamente, para que la gente lo entienda, porque si no, no lo van a entender. Muy bien, perfecto. Vamos a la segunda placa. Ahora sí. ¿Los masones liberaron América? Bueno, sin duda ayudaron, pero por supuesto la sangre la puso el pueblo y los ejércitos, ¿no? Pero los masones... Eran parte de. Eran parte de, claro, exactamente. ¿no? Pero Los masones, ejércitos, los generales, los soldados... fueron los pensadores. Los asistentes, o sea, de hecho, la logia de caballeros racionales en Europa fue la que fue el punto de convergencia de varios libertadores de América que vinieron juntos en la fragata Canning, como Sarmiento, Higgins, Bolívar y entre otros, que venían con esta idea de sacar del absolutismo monárquico y constituir o una monarquía constitucionalista o una república. Perfecto. ¿Quién fue Miranda? Francisco de Miranda. Bueno, fue uno de los pensadores de la libertad de América. Exactamente. Se dice, en los mitos, de tantos mitos que hay, que era quien coordinaba a todos los demás generales libertadores de América. Ajá, coordinaba a Bolívar y a San Martín. Así se dice. Así se dice. Él sería el quien estableció la idea general de que había que liberar a todo el continente y de alguna manera los articulaba, como dijo el hermano. No, Era el referente de todos. Y era el que presidía esta logia que te comentaba, Caballeros Racionales. Caballeros Racionales. Vamos a la última placa, cuando usted quiera. A ver, dice... ¿En algún país no existen los masones? Es una muy buena pregunta. Qué bien la producción. ¿Qué nivel, Gonzalo? Porque vos sabés que la masonería en general es la federación o la fraternidad más difundida en el mundo. Ajá. Y hay países donde funciona igual pero en el exilio. Por ejemplo, Irán. Ajá. Irán es un régimen teocrático que prohibió expresamente la masonería por considerarla una invasión de Occidente y etcétera, ¿no? Pero igual funciona la Gran Logia de Irán en el exilio en el mundo. Entonces, ¿hay masones iraníes? Sí. Hoy eventualmente no ocupan el territorio, pero masonería hay en todos lados, de China al último lugar de América,
está en todos lados. La Bien. Argentina ha tenido experiencias de funcionamiento de masonería en el exilio con los españoles, Claro. antifranquistas, antifascistas. La Gran Logia de la Argentina cobijó a lo que fue la segunda la República Española en el exilio. Su presidente era un masón, Emilio Lasca, y estaba en Argentina en una logia. Bueno, la semana que viene llega una de las fechas, la verdad, para muchos terribles, ¿no? En Argentina, como es el 24 de marzo de 1976, ¿no? Y lo que ocurrió con los desaparecidos, con la dictadura militar. ¿Qué pasó con la masonería allí, en nuestro La país? masonería funcionó a puertas cerradas y de hecho hubo masones que fueron torturados, como el profesor Alfredo Bravo, y masones que actuaron activamente, como el padre de Eduardo, Simón Lázara, que fue un funcionario de Alfonsín y un activista de los derechos humanos, también hermano masón. O sea, tu papá, Así es. ¿cómo lo viviste? Yo empecé mi actividad pública en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con lo cual, por formación familiar, la mirada sobre la vigencia de los derechos humanos es un acto permanente. Entonces, todo aquello que viole su integridad es en sí un acto violento. Después, el traspaso de la historia tiene que ver con las propias actividades. La defensa del derecho humano es un acto también permanente y uno va encontrando espacios para hacer esa defensa. Entre ellos, la masonería es un espacio que la convierte en virtud, la defensa de los derechos humanos, porque cree en la integridad del hombre, cree en la ciudadanía y, por tanto, cree que cada uno de los derechos que le asiste a la persona humana es indisoluble de sí mismo. Y entonces uno encuentra en ese espacio la capacidad de la defensa integral. Total. Te voy Rubén. a- Un comentario que después, te quería hacer, de vos. que no quiero que termine la nota sin manifestarlo. No, uy. La masonería cada día es más joven. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso qué quiere decir? Que a nuestros claustros entran cada día gente de más corta edad. Ujú. Hoy el promedio de la edad en la masonería estamos entre los 30 a 35 años. No, esto por un viejo prurito que en la masonería son todos viejos. Ajá, ¿Mm? No, todo lo O contrario. grandes. Bueno, O jóvenes al más o tiempo, jóvenes como decíamos maduros. hace un rato. Con mayor O experiencia. mayor experiencia, claro. Yo tengo que reemplazar la... Bueno, pero el corolario de lo que está No, diciendo pero es verdad Rubén, lo que dice Rubén. o sea, en mi taller, un ejemplo, yo soy con mis 62 años un viejo caduco porque la mayoría tiene entre 25 y 35 años, salvo dos, uno 48 y otro de mi edad. Todos los demás son jóvenes Joven. y todos los candidatos que tenemos para ingresar más jóvenes todavía. Qué bueno. Y Este lo candidato bueno, ingresa, me parece interesante esto, ¿no? Porque hay muchos televidentes que nos están mirando. El ingreso es popular, digo, cualquiera puede pertenecer a los masones, hay que llenar algo, hay una prueba. hoy puedes ingresar como se hacía históricamente, que si conoces a alguien, pero si no, también tenés página web, redes sociales, donde pedís un contacto y te vas a tener una entrevista. A una entrevista. Pero complementando lo que decía él, y gracias por el pie, mi fórmula, o sea, la fórmula en la que llegamos a la conducción, es la primera vez en la historia que es una fórmula sub 50. Yo tengo 44 años. Ajá. Históricamente, los presidentes de las grandes logias eran post 65, por ser generoso. Ajá, muy bien, muy bien. Ya desde el presidente ahí hay un... Claro, hay Te cambios. quiero Sí, comentar algo. sí. Yo era masona en la época de la dictadura, porque yo entré con 18 años a la masonería. En aquella época, yo entré en el derecho humano, en aquella época. En aquella época no se labraban actas, todo el mundo utilizaba nombres simbólicos. Se cambiaban los horarios de las reuniones para evitar esto de que... Claro, que y vengan. sí estuvo muchísimo más cerrada al ingreso de gente que no se conociera, porque no se sabía si realmente te venían a controlar o a desaparecer. Y yo le agregaría lo que dijo Pablo en relación a tu pregunta de qué se necesita, que ser un sujeto iniciable. Y esta palabra creo que es clave. No implica ni un nivel intelectual determinado, ni un nivel económico determinado. Solo implica que esa persona, esa subjetividad que va a entrar tanto en un espacio como en el otro, quiere poder transformarse a sí misma. Y hacerlo no solamente en un proceso de progreso espiritual, sino de compromiso social y ciudadano. Eso es lo que se aspira a que
quien viene a golpear las puertas tenga o nosotros discernir, descubrirlo para franquearle las puertas de la institución. Lo mismo con las mujeres y los hombres, lo mismo. Bueno, yo hablo mucho por Sí, las mujeres, sí, pero sí, entiendo sí, de que es bueno, genérico. Eso es común en el mundo, digamos. Vamos a romper mitos, ¿no? Esta cosa que dicen, tienen rituales los masones, no sé, no comen carne. Eso no es un mito. Los hechos, miren esto, es decir, es como, por ejemplo, no comen carne, los miércoles, vos entrás y te tienen que echar una agüita. No, mirá, yo le estoy tirando cualquier cosa. Esto es una inversión. Ese es el caso del presidente, No, volvamos claro, a... pero Pero el caso de Pablo Hitler, decía que vestimos uniformes, Sí, pero nos divertimos, Eso. nos juntamos a comer, sí. tomamos una copa de vino, brindamos. Pero tienen algo así, digo, algo, porque uno por ahí se imagina Hay un ritual, que, sí, que claro. dice, ay, los masones, ¿cómo será el ritual El de ritual comienzo? es una palabra que suena rara, pero vamos a llamarla protocolo. Protocolo, El muy ritual bien. es una manera en la que nos comunicamos, en el que se concede la palabra, en qué orden se dan las cosas, si en un momento se hablan de temas filantrópicos, en otro de temas históricos. Es una manera de ordenarnos que nos permite visitar cualquier logia en el mundo. Por eso digo, el protocolo. Ajá. Después es un ritual en el sentido que te transmite conocimientos desde la antigüedad a través del símbolo, como te decía antes. Pero realmente son ceremonias muy lindas que hay que vivirlas. Yo te puedo contar, explicar, pero la masonería es vivencial, digamos. Somos tan ritualísticos como todos. O alguien puede estar sin dormir 3 días. No. O sea, el hombre es ritualístico porque la naturaleza está inmerso en una naturaleza donde la naturaleza es ritual. Nosotros no podemos esperar que el sol salga un día por el oeste. No siempre lo vamos a aparecer por el este. En ese aspecto, los masones somos muy respetuosos, tan respetuosos de ese orden natural que nos hemos atrevido a hacer la ley del medio ambiente, porque para nosotros es nuestra casa. Qué linda está. O sea, nuestro primer templo es esa naturaleza en la cual nos encontramos con vos y vos sos parte de eso, con él, o sea, con todos. Qué bueno esto, qué bueno esto lo que están diciendo. Tengo que cerrar, se me acaba el programa, me dice la producción. Es un placer tenerlos y me encanta esto de poder debatir, de poder hablar, de charlar también, ¿no? De lo que se trata los masones, porque mucha gente piensa de una manera de ustedes, y está bueno el programa de hoy, ¿no? Que hayamos como pegado cachetazos, ¿viste? Le digo yo, ¿viste? Cuando uno pega cachetazos, Me gusta esto. Así que les quiero agradecer a todos, de verdad por estar esta noche. Y ¿cómo se sigue? Bueno, El cierre. El cierre. Claro. Gracias por recibirnos. Para nosotros es muy importante siempre estar a disposición de la ciudadanía y contar que no tenemos nada que esconder. La Casa de la Ciudadanía es la sede de las distintas logias en nuestro país. Me encantó. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana estamos de estreno a las 2 de la tarde en vivo. Llega Qué Buena Tarde. Estamos con un programón mañana. Un equipo increíble a las 2 de la tarde. Nos volvemos a encontrar en la pantalla del 9 en vivo. Te esperamos. Te queremos mucho. Chau, que descanses.